A ver, hay dos cosas, dos temas. Una la manejaremos brevemente porque más que nada es información. Hoy hubo atentados terroristas en Kabul, a las afueras del aeropuerto. Hay marinos, soldados de Estados Unidos muertos, muchos civiles muertos, y la organización que el expresidente Trump había dicho que había sido borrada de la faz de la tierra, el ISIS o el Estado Islámico, se está atribuyendo este atentado. Así es, en unos momentos, de hecho, el presidente Joe Biden va a dar un mensaje a la nación sobre la situación en Afganistán. Me parece que hay solamente dos opciones. La primera es que se salgan de una manera muy rápida del país y que traten de evacuar a los últimos 1,500 ciudadanos estadounidenses y las tropas que permanecen en el aeropuerto de Kabul. Y de no ser así es, pues, alargar, extender la fecha límite del 31 de agosto para quedarse más tiempo en Afganistán, evacuar a la gente de una manera más ordenada. Pero ella dijo que no se van a quedar, que hasta Exacto. el 31. Eso es, pero eso fue antes de las explosiones. Entonces, no sé si eso vaya a cambiar el panorama, pero debido a que le dijo al G7 que no está dispuesto a postergar la fecha límite, me parece que más bien va a ser una evacuación muy rápida de Afganistán. Además, las autoridades estadounidenses habían estado advirtiendo a la gente que se retirara del aeropuerto, a las afueras del aeropuerto, porque tenían información de que iba a ocurrir un atentado terrorista. Ocurrió y mataron. ¿Cuántas personas muertas hasta ahorita? Van más de 60 muertas, 13 marinos de Estados Unidos, también van varios heridos, pero como bien dijiste, el Departamento de Estado emitió una alerta el día de ayer a los ciudadanos estadounidenses a que no llegaran al aeropuerto de Kabul, y el gobierno británico el día de hoy decía que había una amenaza inminente en el aeropuerto. ¿Estos fueron terroristas suicidas? Fueron 2 ataques suicidas hasta el momento. También fueron gente armada que estuvieron entrando al hotel de Barón, que está cerca del aeropuerto de Kabul. También la explosión suicida en la puerta de Abi, que es una de las puertas del aeropuerto de Kabul. Y pues obviamente estamos viendo que Afganistán otra vez se convierte en un refugio para organizaciones terroristas como ISIS-K. Y lo que estamos viendo también es cómo se ha desplomado la aceptación de Biden durante los últimos días debido a lo de Afganistán, pero en picada, ¿eh? Y eso le va a afectar mucho, yo creo que también en las elecciones intermedias del próximo año, cuando los republicanos lo van a utilizar para pegarle a los demócratas. Hombre. A ver, bueno, eso es en Afganistán. Y la Suprema Corte de Estados Unidos se echó la puntada de decir que es válida la política del permanece en México, que obliga a que se queden en México aquellos extranjeros no mexicanos y mexicanos también que están buscando asilo en Estados Unidos. Esta fue una decisión impresionante por una mayoría de 6-3, si no me equivoco, los 6 conservadores de la Suprema Corte, 3 de ellos nombrados por Donald Trump, contra los 3 tristes liberales que ahí quedan apenas. Y con uno de ellos que se niega a retirarse, a pesar de que tiene 80 y tantos años, y no se quiere retirar. Digo, ¿dónde estamos? A ver, ¿qué pasa con el permanece en México? Así es, Eduardo. El día martes de esta semana, la Corte Suprema de Estados Unidos emitió un fallo para reactivar esta política migratoria que implementó el expresidente Trump en 2019. Como bien ya lo dijiste, forza a los migrantes que están pidiendo peticiones de asilo en Estados Unidos a que permanezcan en territorio nacional hasta que se desahoguen sus demandas en cortes estadounidenses. Si recordamos, antes de la pandemia, habían más de 60,000 migrantes en la frontera de México con Estados Unidos bajo condiciones sumamente peligrosas. Incluso horrible. Varias organizaciones mexicanas y organizaciones internacionales le han mandado una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador a que no acepte este nuevo, Ya lo aceptó. Así es. Y yo creo que lo interesante va a ser ver la reacción de la Casa Blanca, que va a seguir apelando esta decisión de la Corte. Pero ya, si ¿con quién? ¿Ya arriba de la Corte con quién? No, pero lo puedes seguir apelando porque puedes decir que puedes presentar una discusión o puedes presentar un argumento distinto desde otro ángulo para pero decir... Pero mientras están haciendo eso, los extranjeros se quedan en México con todo eso, lo que implica para las ciudades mexicanas que se han llegado de migrantes que viven en condiciones campamento tipo para afganos en Pakistán.
Ahora, Eduardo, nada más es importante señalar que si bien es cierto que otra vez se va a implementar el permanece en México, los poderes ejecutivos del presidente Joe Biden son muy amplios en materia de política exterior, al igual que de seguridad nacional, donde puede recaer el tema de la migración. Entonces, aun cuando se puede implementar, lo puede hacer de una manera pues no muy amplia, y esto también se complementa con el título 42, que ya están expulsando de manera muy rápida a los migrantes que llegan por cuestiones sanitarias. Entonces, bajo no creo el pretexto de la pandemia, sí. No, exactamente. No creo que vaya a cambiar mucho el escenario, pero desde luego que es un golpe a la Casa Blanca y a la política migratoria de Joe Biden. Bien, Eduardo Sodi. Lila, a ver, tengo entendido que México, para poder ser considerado un país tercero seguro, debió de haber firmado un acuerdo internacional, ¿no? Sí. Un tratado, un convenio, lo que no existe. Estados Unidos sí lo tiene, por ejemplo, con Canadá. Y otro punto, sé que es una situación de hecho, pero si es, la denominación es país tercero seguro, y creo que México ni siquiera está considerado como tal, ¿no? Si no es seguro ni para los mexicanos, ¿cómo va a ser? No, pero es que, a ver, Eduardo, este no es tercer país seguro. De facto es tercer país seguro, pero se llama la protección a los migrantes, los protocolos de protección a los migrantes. No es un tercer país seguro como se formó en su momento con Guatemala. Simplemente es una orden que aceptó Andrés Manuel López Obrador con Trump cuando le hizo esta amenaza de que iba a imponer aranceles a todas las importaciones mexicanas, y por ende hizo un despliegue de todas las tropas de la Guardia Nacional a nuestras distintas fronteras para parar el flujo de migrantes provenientes de Centroamérica, pero esto no es un tercer país seguro como tal. O sea que el gobierno... Entonces es una simple invitación. No, es impuesto a México, y por eso México tiene la decisión también de aceptar o no, pero de nuevo, ¿cómo no vas a aceptar debido a la cooperación que tiene con Estados Unidos? El presidente de México ya dijo que lo va a aceptar porque él tiene muy buena relación con Joe Biden, como la tuvo con el señor Trump. O sea, fin de plática, eso ya es un hecho. La pregunta es, ¿qué ocurre en todas estas ciudades donde están estos migrantes? ¿Quién se encarga de ellos? Porque el gobierno mexicano desde el principio del observador dijo, les vamos a dar salud, educación, medicinas, vivienda, pero no hay dinero, digo, y no se los dieron. No, y aparte son blancos del crimen organizado, del tráfico de personas, secuestros, es decir, de verdad son víctimas de una cantidad de condiciones terribles que viven en México, y pues estamos viendo por parte de México que se va a implementar. Andrés Manuel siempre utilizando la bandera por causas humanitarias. Pues sí, pero no viven bajo condiciones muy humanitarias estas pobres personas, ¿eh? A ver, así Guillermo. Entonces, la amenaza de que o los aceptamos y los patrocinamos seguirá vigente hasta que, bueno, por el tema de los aranceles, si nosotros como país eventualmente nos queremos rechazar este apoyo, ¿es en ese momento que traía otra vez la amenaza? Lo que pasa es que no fue una amenaza como tal de Joe Biden, fue una cuestión de la Corte Suprema que fue en contra de lo que quería hacer el gobierno de Joe Biden, que deshizo el permanece en México el primer día que tomó las riendas de la Casa Blanca, el 20 de enero. Entonces, no es una cuestión de la Casa Blanca hacia México. Entonces, ahorita exactamente, vamos a ver una cuestión en las próximas semanas en donde el gobierno de Estados Unidos va a tratar de nuevo de apelar esta decisión de la Corte Suprema. Y las amenazas arancelarias, Guillermo, te quiero recordar, las lanzó Trump, no las ha lanzado nunca Joe Biden. Estrictamente a eso me refiero. No, fue cosa de Trump, no de Biden. Sí, a eso me refería. Félix. Pero también hemos estado viendo cómo llegan vuelos a Tapachula llenos de migrantes para deportarlos a sus países de origen en Centroamérica. Entonces, y una cantidad bárbara de deportados que llegan a Tapachula y órale, ahí van a El Salvador. ¿Esos son los del capítulo 42, no, Lila? Son del título 42, así es. Esas son las deportaciones que se hacen de manera inmediata por la cuestión de la pandemia que también impuso Donald Trump y que sí de manera directa mantuvo el gobierno de Joe Biden para tratar de deportar a esta cantidad enorme de migrantes que están llegando a la frontera entre México y Estados Unidos, y que se está enfrentando con una crisis política Joe Biden
con los republicanos en las próximas elecciones intermedias de 2022 y por eso vemos que necesita a México como aliado y socio para frenar a los migrantes en la frontera sur de México. Entonces, por eso vemos toda esta importancia donde Kamala Harris está liderando incluso los esfuerzos de la Casa Blanca para frenar la migración del Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador. Muy bien. Y esta cuestión, pues más bien es un golpe a la Casa Blanca. Pero tiene efectos en México. Y estos que tendrá México son parte de los millones de seres humanos que hoy están desplazados, que no tienen casa, que no tienen nada en la vida. El mundo enfrenta un problema gravísimo. Mensaje. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.